La carta no había que mandársela a 300 y tantas logias que hay en Cuba. La carta había que hacer una sola y mandársela a la dictadura. A esa dictadura que ha imposibilitado que el cubano tenga la capacidad económica para ser dueño de su destino. La situación en Cuba no se resuelve fuera, se resuelve con el gobierno, con los causantes de este mal, y que da la imagen de que la masonería cubana es una masonería pedigüeña. Los cubanos no necesitamos mendigar nada. Los cubanos solamente necesitamos la libertad de nuestra patria. El programa de hoy inicialmente fue concebido para hablar de esta conexión de masonería y sociedad, porque es algo muy llevado, muy manido, todo el mundo comenta, pero muy pocas personas conocen, incluso masones, conocen exactamente cómo ha sido el desempeño de la masonería en la sociedad cubana. Esta historia es bien interesante en el sentido de que se conoce muy poco de la historia del Asilo Nacional Masónico de Yanzó, y voy a comenzar por decirles que el Asilo La Misericordia fue creado para mendigos en 1886, que es su origen. En 1917 fue salvado por un grupo de masones, porque del 86 al 17 había incurrido en varios deudas, estaba casi por cerrar el asilo porque no se sostenía económicamente, aquel asilo creado entre masones y profanos. En el 17 salvado y asumido completamente por la masonería 100% hasta el 60, que la sostuvo. De ahí en adelante le contaré lo que ha pasado. En 1920, que es un dato histórico, este asilo que se encontraba en el cerro, ojo, muchos piensan que el Asilo Nacional Masónico de Yanzó siempre ha estado en el mismo sitio, y no es así. Comenzó por crearse en el cerro y fue trasladada su sede a Arroyo Naranjo, donde se encuentra actualmente. En 1920. En 1921 fue uno de los motivos el Asilo Nacional Masónico de Yanzó de la división que hubo entre la Gran Logia Oriental de Cuba y la Gran Logia de Cuba de ese momento. ¿Por qué? Porque este asilo fue rescatado con fondos de la masonería. Le contaba que en el 17 estaba en asuntos económicos. Fue rescatado por la masonería, pero no tenían acceso a él ancianos del Oriente. Y entre los factores que esgrimieron estos hermanos que se separaron, que es una historia que no puedo hacer hoy por razones de tiempo, pero que es muy interesante, una excisión que hubo en la masonería en Cuba en esa época. Este fue uno de los motivos por los cuales se separaba, entre otras razones, estos masones de Santiago de Cuba principalmente, y alguna que otra logia, creo que de Jiguaní, otra logia, de la Gran Logia de Cuba, porque los ancianos de Santiago no tenían acceso a este asilo. En 1932 cambia el nombre, deja de llamarse Asilo La Misericordia y comienza a llamarse tras el apellido de uno de los grandes maestros que tuvo una participación muy interesante y muy importante en el rescate de este Asilo Nacional Masónico de Yanzó, que fue el ex gran maestro Enrique Yanzó Simoni. A partir de 1932 es que cambia su nombre. Hasta 1961, esto es muy interesante y se conoce muy poco, en este asilo no solamente se le daba albergue a personas mendigos, etcétera, personas ancianas sin familia, sino también habían dos escuelas, una diurna y una nocturna. En la diurna se daba clases a niños, completamente auspiciada por la masonería, y por la noche se daba clases a obreros. Esto que nos cuentan que esto de por la noche, las clases obra de la revolución o la mal llamada revolución, que me niego a llamar revolución porque es una dictadura, es absolutamente irreal. La masonería fue pionera en estas cosas, y el Asilo Nacional Masónico de Yanzó, que ya en ese momento se llamaba Asilo Nacional Masónico de Yanzó, fue un ejemplo de ello. Aquí habían dos escuelas que fueron clausuradas en 1961 tras la ley de la nacionalización de la enseñanza por los dictadores, que ellos acapararon el monopolio de la enseñanza en Cuba para, como sabemos, adoctrinar. Como les decía, hasta 1960 el Asilo Nacional Masónico de Yanzó fue manejado exclusivamente por la masonería, 100% con fondos masónicos, que eran donaciones de los hermanos, donaciones de las logias, donaciones internacionales, y mantenían a este asilo. En el 2001, posterior a esta ruptura de la dictadura en Cuba, fue declarado inhabitable. Inhabitable porque las condiciones eran precarias, sin mantenimiento, etcétera, etcétera. En el 2011 se iniciaron reparaciones capitales, y les quiero mostrar, llegado a este punto, les quiero mostrar un video de las condiciones en que la dictadura mantiene este Asilo Nacional Masónico de Yanzó. Miren para acá, mis hermanos. Estas imágenes son del interior. Miren acá
a los mayores en las condiciones precarias. Déjenme ponerlo de principio. Aquí está. Este es el frente del Asilo Nacional Masónico de Anzó. Estos son pasillos. Miren las condiciones en que se encuentra esta instalación. Recuerden que en el 2020 fue que se trasladó a Arroyo Naranjo, que es donde se encuentra actualmente. Miren como las condiciones precarias que los tiene esa dictadura, que ha acaparado el monopolio de este asilo que pertenece a la masonería, pero que actualmente no pertenece a la masonería, aunque la masonería diga que sí. Miren esta foto. Miren las condiciones que le cocinan a estos ancianos. Y les voy a poner un video para que ustedes vean la explicación que dan los funcionarios de la Gran Logia de Cuba de ciertas cosas acá. Miren esto, que esto es asqueroso. Los que vivimos en países libres, que somos la mayoría de los cubanos exiliados, que vivimos en el exilio, en esta diáspora que nos ha obligado a esa dictadura, sabemos que estas condiciones son absolutamente antihigiénicas, antihumanas. ¿Cómo se puede mantener? Es horrible. Miren esto, cocinando con leña como si fueran las caldosas. Miren esto. En fin, ahora les voy a mostrar, este sí tiene audio, un recorte de un documental del Asilo Nacional Masónico de Anzó para que vean las condiciones en las que está y la presentación que hacen los grandes funcionarios de él. Este asilo tuvo al inicio su etapa indudablemente de esplendor, pero las situaciones que han ocurrido a través del paso de los tiempos, a través de nuestra historia institucional. Ojo, escuchen bien los detalles. Esta vida es muy técnica. Oigan a este masón, señor Ramón Viñas, que él me conoce bien, claro, porque por una historia masónica que no viene al caso, pero él está diciendo por circunstancias como si no fuera por la dictadura. Miren el miedo a decir que por razones de la dictadura, que a partir de 1960 se encargó de todo en Cuba, expropió todo con las leyes espurias de reforma urbana, agraria, etcétera, nos privó del derecho a la libertad y asumió el control del asilo, porque los que pagan a los trabajadores ahí, los que hacen el más del 80% de las inversiones que no hacen, los que deberían hacerlas son el gobierno cubano. Pero mire cómo este señor, atiendan bien a los términos que emplea para referirse a la dictadura, como no la menciona. Estos son los grandes funcionarios que tenemos hoy en día justificando estas cosas que pasan, que son realmente tristes, que está en juego la vida humana. Este asilo tuvo al inicio su etapa indudablemente de esplendor, pero las situaciones que han ocurrido a través del paso de los tiempos, a través de nuestra historia institucional, han provocado una insuficiencia de asignaciones, una insuficiencia de contribuciones, incluso económicas, y una insuficiencia de entrega de recursos que lo llevaron a una situación deplorable. La situación deplorable virtualmente hizo que el asilo llegara a ser inhabitable. ¿Qué sucede? Que las asignaciones y sobre todo las entregas de la ayuda económica han provocado una excesiva demora en la reparación del asilo. Nosotros recibimos por parte del Ministerio de Salud Pública los materiales que debemos pagarlo. Que debemos pagarlo. Que la debemos pagar nosotros también. El hogar nuestro en estos momentos cuenta con una capacidad de 120 camas. De ellas tenemos disponible en estos momentos 83 capacidades, tenemos cubiertas en estos momentos. Pudiera llegar hasta 200, 250. Y con eso nosotros ayudaríamos desde el punto de vista social a la gente de la tercera edad que necesitaría el asilo. Nosotros podemos y estamos en condiciones, si se nos brindara la ayuda necesaria, oigan eso, ofertarle a la sociedad. Es que esto yo tengo que ponerlo. Nosotros podemos y estamos en condiciones si se nos brindara la ayuda necesaria. Es decir, ustedes no están en condiciones. En Cuba, como vimos anteriormente, miren cómo están las logias. La masonería en Cuba no puede sostener ni sus propias logias, ni sus propios hermanos. No puede sostener lo más elemental. ¿Cómo vamos a estar en condiciones de nada? Lo que está es pidiendo dinero, porque este video es diseñado para pedirle dinero a los hermanos bondadosos que no conocen la real historia de Cuba y la real historia de la dictadura y su relación con la masonería y su relación con la ignominia que hay en Cuba y la carencia de derechos a la propiedad y derechos a la libertad y derechos a la vida. Esta es la forma en que estos funcionarios justifican esto. Oiga cómo dice, estamos en condiciones, pero necesitamos su ayuda, si se nos brinda la ayuda. Oiga. El asilo. Nosotros podemos y estamos en condiciones, si se nos brindara la ayuda necesaria, poder ofertarle a la sociedad
los espacios que hoy están deteriorados y pudiéramos ponerlo al servicio de todo aquel necesitado. Estructuralmente están muy malas lo que es las edificaciones, lo que es las calles, lo que es la cocina como tal, la cámara de frío. Tenemos serias dificultades con el transporte. Con los mobiliarios de nuestro asilo, están en muy mal estado los mobiliarios de nuestro asilo. Son unos mobiliarios prácticamente de cuando se inauguró el asilo. Creemos que nunca a través de los años se le ha dado la importancia que ha tenido esta instalación, y creo que debemos a la gestión, a la voluntad de nuestro presidente soberano, gran comendador, que ha tocado todas las puertas posibles. Escuchen bien, esto se lo debemos a la voluntad de un masón, el caudillismo, la vanidad absurda. Al contrario, le debemos a ellos que esté como está, no al actual, porque como dice mi hermano Justo que está por el chat, este es un prototipo de masones. Yo no quiero hablar ni siquiera de los que están saliendo ahí, porque de todo tengo historias y todos son funcionarios de la Gran Logia de Cuba que representan a esta parte corrupta de la masonería cubana. Ellos justifican lo que está pasando y ante el mundo parece que vino un extraterrestre y destruyó el asilo, que pasó por arte de Birlibirloque, que no pasó porque la dictadura en Cuba prohibió al cubano a tener propiedades, a mantener sus obras filantrópicas. A los emprendedores cubanos le prohibió la capacidad de hacer riqueza, de construir riqueza y por lo tanto hacer estas obras fraternales que siempre hemos hecho. Miren cómo ellos abordan el tema, de qué manera más simple y más cobarde, porque esto no tiene otro nombre. Parece que gracias al funcionario que él menciona es que se está reconstruyendo, cuando es todo lo contrario. Es gracias a ellos es que hemos permitido la situación actual de la masonería en Cuba. En Cuba no hay capacidad moral ni capacidad entre los grandes funcionarios para exigir absolutamente nada a favor de estos. Lo que están pidiendo es dinero, pero es dinero no solamente para esto, es dinero y lo que están pidiendo es favores para mostrarlo después como un éxito de alguien individual, cuando esto es algo que le debemos gracias al miedo y a la cobardía que hemos tenido todo el tiempo con esta dictadura de exigir lo que es nuestro. Si nos han quitado piso, como piso de la Gran Logia, logias enteras, han dejado destruir todo, ¿cómo vamos a poder construir ni solventar nada gracias a nadie? Al contrario, el masón cubano no tiene capacidad económica para construir estas cosas ni mantenerlas. Para que las asignaciones, los suministros y las contribuciones, tanto aquí como afuera, se posibiliten, sobre todo afuera, rescatar esto para uso no solo de nuestros miembros, no solo de los que aquí están, sino para también poder apoyar a la sociedad en el crecimiento del envejecimiento que se proyecta, que es más del 20% según las estadísticas. Nuestros ancianos tienen muy buena alimentación. Oigan nuestros ancianos reciben diariamente 4 panes. Nuestros ancianos se les da un desayuno a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Cuentan con una merienda sobre las 9 de la mañana. Su almuerzo a las 12 del día. Tienen otra merienda más sobre las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde tienen su comida. Esta es la imagen que le venden al mundo. Se le da sobre las 6 y media, 7 de la noche. Y contemplando los días de invierno, nosotros siempre les brindamos a ellos para el programa del invierno, le damos una tisana sobre las 10 de la noche, donde también les entregamos a ellos 2 colchas, 2 abrigos, uno enguatado, uno impermeable. Se le entrega también sus medias para pasar toda esta temporada. Y bueno, fuera de la temporada también ya quedan con eso ya en su poder. Nos dirigimos al muy respetable gran maestro solicitándonos permitiera hacer o que nos diera un decreto que nos permitiera dirigirnos a la Masonería Nacional. Ya después que recibimos ese decreto, nos dirigimos a todas las logias por escrito, demandando la ayuda necesaria para poder emprender esta tarea. Y hasta el presente, además de la presencia económica, también está la presencia física, que de acuerdo a las necesidades que todos conocemos que tiene la población desde el punto de vista económico, lo que puedan dar los masones, de acuerdo a los salarios que perciben, el alto costo de la vida, es irrisoria. Pero a pesar de eso, con lo que se ha podido recolectar, hemos podido enfrentar las cuestiones de hasta el presente. O sea, este señor le pidió al gran maestro enviar una carta a todas las logias de Cuba para que las logias de Cuba que se están cayendo, que tienen hermanos que van con ropa destruida, que son hermanos mayores, que están sin medicinas, que muchas veces no tienen transporte para ir a la logia, que sobre todo las logias de campo, como yo fui a Pinar del Río a un juicio en la logia Montecristi, hay un masón que tiene una camioneta y recoge a varios hermanos para poderlo traer, y si no los recogen no pueden venir a la logia. A esas logias le está pidiendo ayuda económica para mantener
esta institución del gobierno, porque al final el Asilo Nacional Masónico de Anzón no pertenece a la masonería, pertenece al gobierno. El gobierno es el responsable. Incluso la mayoría de los internos no son ni siquiera masones, son personas que trae el sistema de salud, como ellos llaman, el Ministerio de Salud de Cuba, que eso es una falacia. Pero oigan cuánta edulcoración en el discurso, en la oratoria de estos hermanos para pedir dinero. Este documental está en YouTube, lo pueden buscar, ponen Asilo Nacional Masónico de Anzón y van a encontrar este documental. Y es para pedir dinero. Esto está concebido para dar lástima, una masonería que da lástima. Esa es la masonería de estos grandes funcionarios, donde la carta no había que mandársela a 300 y tantas logias que hay en Cuba. La carta había que hacer una sola y mandársela a la dictadura, a esa dictadura que ha imposibilitado que el cubano tenga la capacidad económica para ser dueño de su destino. Y es una sola carta, no tenían que ni viajar, ni una sola carta enviada ahí, y esa es la carta que va al objetivo, no esta hemos tenido apariencia fraternal. Con todos los factores como Oigan son reconocidos en la calle, lo que es la Oficina de Adulto Mayor, lo que es el Ministerio de Salud Pública, con lo que es la Provincia de Salud Pública, así con la Oficina de Asuntos Religiosos. Han participado también los organismos de aquí del municipio, lo que es el Poder Popular, lo que es el Partido Provincial. Los que nos lo robaron. Y hemos debatido con ellos todas las dificultades que nuestro hogar carece. Y bueno, en algunas se han proyectado de que sí, que nos van a cooperar. Nos han ayudado con algunas, no podemos decir que no, pero no en todas. Nos hemos dirigido en las distintas visitas que yo he realizado fuera del país, a las distintas invitaciones que se nos han hecho, nos hemos dirigido a la masonería internacional, planteando que a la masonería de Cuba lo único que le queda como patrimonio es este asilo, puesto que nosotros, producto de las circunstancias, ya no tenemos el zapato escolar que tenía la responsabilidad. Producto de las circunstancias, este señor no se atreve a decir, como vamos a ver más adelante, que todas esas instituciones que él está al punto de mencionar, donde incluye el zapato escolar, etcétera, no se atreve a decir que fue por la dictadura que le firme el pasaporte a él para que salga de Cuba en sus misiones de pedir dinero y dar lástima en el mundo. Él no se atreve a decir eso, él no se atreve a llamar las cosas por su nombre. Él está edulcorando el discurso diciendo que sus viajes, que él por circunstancias, es que la masonería está como está. Escuchen de nuevo. Internacional, planteando que a la masonería de Cuba lo único que le queda como patrimonio es este asilo, puesto que nosotros, producto de las circunstancias, ya no tenemos el zapato escolar que tenía la responsabilidad de calzar a todos los niños necesitados. Ya no tenemos tampoco el traje masónico que nos permitía cubrir con el vestuario a los niños pobres de la población. Ya no tenemos la universidad masónica donde podíamos permitir que nuestros hermanos se capacitaran. Tampoco tenemos la Escuela Nacional Masónica. El asilo es lo único que nos queda. El único patrimonio nuestro que debemos preservar, porque aquí está nuestra historia. Ya llevamos aproximadamente 3 o 4 años debatiendo el problema de las calles y nuestros ancianos siguen caminando por las calles malas, se nos siguen cayendo, se nos siguen fracturando las piernas debido a que las calles se encuentran en muy mal estado. Se nos siguen fracturando las piernas. Tocaremos todas las puertas necesarias para solicitar de ellos la ayuda necesaria. Tocaremos todas las puertas necesarias para solicitar. Oigan bien el discurso, y esto son pequeños fragmentos de un video que es mucho más largo, donde es toda una oda a la solicitud de parte de alguien que venga a resolver nuestros problemas. Esta es la masonería abyecta que tenemos hoy en día. Estos son grandes funcionarios que están culpando a las circunstancias, como ellos dicen, a las circunstancias, porque no se atreven a decir a la dictadura, que es algo que sí haría José Daniel Ferrer García como gran maestro, o haría Emanuel o haría Tánger como grandes funcionarios de todos estos cuerpos masónicos. No se atreve a decir las cosas por su nombre, que es lo único que nos queda porque las circunstancias nos quitaron el zapato masónico. No es así, no es así. Miren aquí esta foto que les voy a compartir ahora. Voy a colocarla más grande para que vean a lo que se dedican estos grandes funcionarios. En mayo del 10 del 2018, el ticket era $40 por persona. Fueron a Nueva York, como vemos acá, para pedir The Cuban National Masonic Asylum, JANSO. Lo que están es pidiendo dinero de AGIACO, se llama el proyecto, donde participan varias organizaciones fraternales que están arriba para recaudar fondos, para reconstruir algo que realmente no poseemos. Es realmente penoso y lamentable las condiciones actuales del asilo. Yo fui hace aproximadamente 15 años. Yo fui al asilo y vi directamente las condiciones en que están esos hermanos. Vieron el video, como decían, que se están partiendo los pies
las piernas, los hermanos que caminan con los baches. De noche no hay una luz ahí. Es un asunto realmente patético que estos señores estén pidiendo dinero para echarse las flores de que ellos hacen las gestiones, cuando las gestiones no están fuera de Cuba. Las gestiones por el Asilo Nacional Masónico Yansó, por los pisos que nos robaron del edificio de la Gran Logia, que nos mantienen usurpados estos delincuentes comunistas. La situación en Cuba no se resuelve fuera, se resuelve con el gobierno, con los causantes de este mal, con los que siguen teniendo el monopolio de la propiedad privada en Cuba, la propiedad en Cuba. Estas obras se vieron todas interrumpidas por el desastre comunista en Cuba hasta la actualidad, que nos trae como consecuencia que lo único que nos queda, como dice el señor Lázaro Cuesta, que dicho sea de paso fue gran maestro y soberano gran comendador hace poco de la Gran Logia de Cuba, pero que no tengo interés en hablar hoy de él del todo, porque esto se trata de algo más genérico y de desenmascarar a un prototipo de masón que es el funcionario servil, cobarde, el funcionario que no es capaz de decir las cosas y llamarlas por su nombre, y que da la imagen de que la masonería cubana es una masonería pedigüeña. Los cubanos no necesitamos mendigar nada. Los cubanos solamente necesitamos la libertad de nuestra patria, la libertad de todos los ciudadanos cubanos, la libertad de la institución que nos permite el derecho, el ejercicio del derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad en la patria. La masonería, la sociedad y Cuba, la independencia de Cuba, la libertad, tienen mucho que ver. Hay una conexión ahí que es una retroalimentación, que cuando uno ha estado en crisis, el otro ha estado en crisis. Cuando uno ha estado bien, la otra ha estado bien. Y nada, aquí estamos para quitar esos velos de oscuridad que esa dictadura desgraciada que hemos tenido durante estos 64 tristes años, permitida por nuestros padres y nuestros falsos maestros, ha traído a Cuba. Recuerden que aquí en este canal se les quiere, pero sobre todo que se les quiere libres. Libertad.